Con nosotros aquí en este programa en el que estamos estudiando un poco la doctrina social de Juan Pablo II. Hemos planteado que evidentemente todos sus documentos de alguna manera estaban impregnados de ese espíritu social, de esa búsqueda del valor de la persona humana, de la búsqueda del bien común, del trabajo por la solidaridad, una palabra que a él le fascinaba. Y nos hablaba por eso justamente, tantas veces lo dijo, que había que globalizar la solidaridad. Tanto que se habla de la globalización hoy en día y evidentemente nuestro mundo termina siendo una pequeña vía, una pequeña aldea en la que por las comunicaciones, por la técnica y la tecnología llegamos a comunicarnos tan fácilmente. Miren ustedes la maravilla a través de la cual nosotros nos estamos comunicando en este momento, que es la televisión. Y que puede servir para hacer tanto bien, pero que puede servir también para hacer tanto mal, que se puede volver también una obra diabólica si permitimos que caiga en manos y si dejamos que, sobre todo nuestros niños y nuestros jóvenes, pierdan de vista el sentido último y el valor de la dignidad misma que tienen ellos, de respetarse y de respetar su ambiente. Digo eso únicamente como para introducir lo que nos toca, porque Juan Pablo II, con todo lo que dijo y con todo lo que hizo, verdaderamente es difícil tratar de centrar. Yo voy a hacer en esta última parte del programa un pequeño análisis, pero sobre todo tratando de hacernos a ustedes y a mí reflexionar, porque su palabra sigue siendo muy actual. Recuerdo aquel discurso hermoso que pronunció en una reunión allá, justamente hablando a las comisiones de economía, cuando él decía, hombre, los pobres no pueden esperar. Es decir, nosotros no podemos estar esperando, decía él, a que se solucione primero un asunto político, que se resuelva. Todo eso es importante, pero los pobres no pueden esperar. Las necesidades son grandes, son ingentes. Y él era honesto frente a esto. Él decía, hombre, no podemos darle largas al asunto. Y como yo tampoco quiero darle largas al asunto, metámonos de lleno entonces sobre algunos de los temas que me parecen más significativos y con los cuales quiero ayudarles a ustedes y ayudarme a mí mismo a una reflexión. Hablemos del tema del trabajo. Juan Pablo II escribió directamente la Labor in Exercens girando en torno al tema del trabajo. Algunos puntos fundamentales que él señalaba y que yo creo que son muy buenos. Primera cosa, el Papa señala evidentemente que el trabajo puede ser visto de manera objetiva, o sea, sobre lo concreto que yo hago, lo concreto que yo produzco, pero también tiene que ser vista de manera subjetiva el trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo no solo es algo que externamente produzco, sino algo que me ayuda a formarme a mí mismo. Fíjense qué interesante, porque para algunos de nosotros, en nuestra cultura, el trabajo es únicamente un medio con el que objetivamente consigo dinero, consigo un sueldo, un salario, con el cual puedo sostenerme y sostener a mi familia. Y entonces, objetivamente, trabajo para sobrevivir. Fíjense bien. Y esto no es la voluntad exacta de Dios. El trabajo dignifica a la persona porque la construye, porque la va formando. El trabajo tiene carácter subjetivo. Y siguiendo lo que justamente había dicho Pablo VI, y lo que habían dicho los documentos también la 40º año de Pío XI, al trabajo hay que verlo como una vocación. Y esto es lindo, porque si ustedes lo piensan, lo que se nos está diciendo es que la persona hace más, citando la Populorum Progressio, para ser más. Está llamada, es una vocación, es llamada por Dios a colaborar en la obra de la creación. El trabajo no puede ser visto como un castigo, aun y cuando algunos quieran leer el final del capítulo 3 del libro del Génesis, justamente como eso, como un elemento punitivo. Es decir, Dios castiga al hombre porque se portó mal. Y entonces, como Adán y Eva fracasaron ahí en el jardín, entonces hay que castigarlo. Y la manera de castigarlo es que trabaje. No, eso no es correcto. El hombre, el ser humano, está llamado a colaborar con Dios en la obra de la creación. Es parte de la obra de la creación. Y por lo tanto hay que verlo así. Además, todavía viendo más lejitos, el Papa Juan Pablo II señala que el trabajo tiene que ser visto en una doble perspectiva. Como un derecho. Todos tenemos derecho a trabajar. Claro, es un derecho que tenemos todos, a encontrar los medios suficientes para, con el ejercicio de nuestra propia conciencia humana y de nuestra responsabilidad humana, desarrollarnos, desarrollar nuestro ambiente, desarrollar nuestra familia. Es un derecho y es un derecho humano. Pero más, también es una obligación. Es una obligación moral.
una sociedad como la nuestra, o como las nuestras, porque por favor no puedo generalizar, en la que muchas veces el consumismo es lo que realmente importa. O sea, vivimos en unas sociedades a veces en las que tanto tienes, tanto vales. Y entonces nos apreciamos en valor, lógicamente, a lo que tenemos. Eso niega a la persona humana. Eso niega su origen divino. Y sobre todo niega su trascendencia. Es decir, si nos quedamos en que el único valor de la persona, yo quisiera pensar, por ejemplo, de una manera un poco simpática, todos aquellos que tenemos carro, casa, televisores, tenemos tarjetas de crédito y tenemos tanta cosa, algo de eso nos va a servir para ganarnos el cielo. O sea, nos lo van a echar ahí en la tumba, ya me imagino yo, llegados ahí al cielo, cuando salga San Pedro en las puertas doradas, y entonces sí, y nosotros le vamos a preguntar, ¿y aquí usan Visa o Mastercard? Es decir, no funciona así la cosa. Por eso, el trabajo, como tal, hay que entenderlo en el marco de la vida íntegra e integral de la persona. Por eso, fíjense que yo estoy saltando de un lado a otro, no estoy siguiendo solamente un documento, estoy hablando de la labor en Exercens, pero hay que combinarla con la solicitud de Rei Socialis, en la que el Papa vuelve a tocar el tema del desarrollo de la persona en su totalidad. Y hay una palabra que a él le fascina en esto, que es la palabra cultura. La mejor definición que tenemos de cultura, a mi juicio, por favor, o sea, pueden ustedes también discrepar de esto, no hay ningún problema, es la definición del numeral 386 del documento de Puebla. En ese documento se plasma la mentalidad de Juan Pablo II, porque fue su primera visita a América Latina, su visita a México, su primera visita a México, y además, con el discurso inaugural que pronunció allá en el Seminario Palafoxiano, en Puebla de Los Ángeles, marcó la pauta de lo que él quería, lo que él entendía debía ser el futuro de la evangelización de la iglesia latinoamericana. Una cosa maravillosa. Y todavía yendo más lejos, ¿verdad? Tengan presente que es el primer documento en el que directamente, el documento de Puebla, a partir del numeral 472, se nos habla de la enseñanza social de la iglesia. O sea, hay unos numerales sobre eso. Pero yo quiero que escuchemos el 386, si me lo permiten, para ver la definición de cultura que nos va a servir como una pauta para entender cómo funciona el pensamiento social de Juan Pablo II. Dice él, el documento: con la palabra cultura se indica el modo particular como en un pueblo los hombres cultivan su relación con la naturaleza, entre sí mismos y con Dios, de modo que puedan llegar a un nivel verdadera y plenamente humano. Ojo, cultura es entonces el modo particular como en un pueblo, la persona no podemos verla individualmente, sino en su conjunto, en su entorno. Los hombres cultivan su relación con la naturaleza, de ahí el tema de la ecología, que está en los documentos de Juan Pablo II. La solicitud de Rei Socialis, la Centesimus Annus, nos marcan justamente la importancia del tema ecológico. La Evangelium Vitae, por favor, no me hagan seguir hablando, porque la Tercio Milenio Adveniente también señala algunos elementos de ese tipo. Llegamos a hablar incluso de la ecología humana. Hasta ese punto llegamos. No la ecología entendida únicamente como el medio ambiente, como las plantas, los animales, no, sino las relaciones que hay incluso entre los seres humanos. Y dice todavía la definición, entre sí mismos, la política. El Papa subrayará la importancia de la democracia, y no se les olvide tampoco que él continuará aquella obra que había comenzado en 1967 el Papa Pablo VI con la Jornada Mundial por la Paz. O sea, aparte de sus escritos, de sus documentos, los mensajes de cada 1 de enero verdaderamente son piezas maestras. Cuando habla de la democracia, de la pobreza, de la paz, cuando cuestiona a los organismos internacionales que lamentablemente no están cumpliendo con su función. Entonces, la relación entre los seres humanos, a él le tocó ver la caída del muro de Berlín, y alguno dice, él la provocó, aquel 9 de noviembre de 1989. Perfecto. Pero es que algunos pensaron, lamentablemente, yo no sé de dónde sacaron esa idea, que con la caída del muro de Berlín, con la perestroika de Gorbachev, cuando desapareció esa doctrina de Brezhnev,
de la influencia que tenía la Unión Soviética sobre los demás países, sobre todo los del bloque socialista, del bloque comunista. Entonces cualquiera pensó, bueno, es el triunfo del capitalismo. A eso yo les recomiendo, que sigue siendo tan actual, el capítulo 4 de la Centesimus Annus, como el Papa habla de que también el liberalismo es inhumano. Cuando la persona es vista únicamente, insisto, en el tema de mercancía, cuando su trabajo es únicamente visto como una mercancía. Por eso lo hermoso de cómo Juan Pablo II señala la importancia de la empresa y de los empresarios. La empresa es el lugar donde se conjugan justamente el capital, el proletario, para desarrollar la naturaleza, para cambiar la naturaleza. Y ya ven, cantidad de temas. Debo concluir porque el programa se está acabando. Entonces terminémoslo bien. ¿Cómo resumimos entonces el mensaje de doctrina social del Papa Juan Pablo II? Dos cosas: valor de la persona humana, valor de la familia humana. Trabajemos en eso. Si trabajamos la dignidad de la persona humana y trabajamos la dignidad de la familia humana, construiremos la paz y tendremos los medios suficientes para desarrollar nuestro mundo según la voluntad de Dios. Que el Señor me los bendiga a todos. En el próximo programa hablamos de Benedicto XVI. Ojalá nos va a pasar casi lo mismo que este programa, pero ojalá les sirva a ustedes para reflexionar, y a mí también, sobre la profundidad y el sentido y el valor que tiene esta enseñanza social, esta doctrina social de la Iglesia. Que sea el testamento de Juan Pablo II el que nos llame a orientar nuestra vida en torno al verdadero hombre, que es Cristo. Hasta pronto.